Capítulo 10. El Papa, y. Antes de entrar en el santuario interior, tuve que someterme a un cacheo para confiscar todo lo que pudiera servirme de arma. Tuve que renunciar a todo, desde mi fiel cuchillo hasta mis pergaminos. Nos quedaremos con sus pertenencias. No parecían ver mi armadura como un arma porque no me pidieron que me la quitara. Cliff sin duda lo sabía, pero el hecho de que no dijera nada era probablemente una señal de su confianza en mí. Así que, como muestra de igual buena fe, renuncié también a mis dos guanteletes, el izquierdo, que estaba cargado con una piedra de absorción, y el derecho, que podía disparar una ráfaga de escopeta. La zona central era un laberinto de pasillos. No había rectas a la vista, todo eran giros laberínticos. Las paredes blancas y planas ocultaban dónde estaban los giros y a dónde podían llevarte. Pero este era el corazón de la iglesia Milis. Seguramente estaba construido contra la posibilidad de una invasión enemiga, como lo estaría un castillo. Cliff se deslizó suavemente a través de todo, llevándome finalmente a la oficina del Papa. El despacho estaba custodiado por dos caballeros y una barrera. Solo para aclarar, no podrás usar magia aquí. Entendido. La fuerza de la barrera era probablemente de nivel santo o rey. Estos caballeros también parecían de ese rango. Y si de alguna manera estallaba una pelea, sería todo eso contra mí y mis puños. Su santidad, he traído a su visitante. Más allá de la barrera transparente estaba el abuelo de Cliff, Harry Graime. Parecía el anciano gentil que imaginé que sería por su carta. Tenía una larga barba blanca y vestía ornamentos bordados en oro. Sí, te lo agradezco. No se percibía la fuerza de Soros ni la animosidad de Reida. No podía sentir un aire de fuerza, en su lugar, sentí la gran presencia de un corazón magnánimo. Fue como un reconocimiento instantáneo, El Papa. Por supuesto. No sentí aura, solo calor. Era difícil explicarlo. Permítame presentarlo. Este es Rudeus Greyrat. Es un compañero mío de la Universidad de Magia de Ranoa. Es un hombre increíblemente brillante, con una aptitud para la magia que supera incluso la mía. Como tengo la intención de mantener nuestra amistad, me pareció prudente presentártelo. El Papa asintió a la presentación de Cliff con una mirada plácida. Parecía que cualquier otra explicación tendría que salir de mi boca. Como Cliff y yo comentamos anoche, lo único que estaba haciendo era presentar a un amigo a un familiar. Más allá de eso, cualquier agenda que tuviera con el Papa requeriría que yo diera el primer paso. Ya veo. Ahora bien. Supongo que el señor Rudeus ha venido a pedirme algo, quizás permiso para montar su banda de mercenarios. ¿Quizás permiso para vender las figuritas de Super? ¿O podría ser una invitación para unirme a las fuerzas del dios dragón Orsted? ¿O no? Parece que el bueno de Cliff se me adelantó un poco. Le conté mis objetivos, posiciones y razones para venir a este país. Bueno, al final llegaría a todo eso. En todo caso, no tener que empezar de cero me ahorró mucho tiempo. Cliff miraba a un lado y a otro entre el Papa y yo con los ojos abiertos de sorpresa. Veo que la mano derecha del dios dragón no se pone nerviosa fácilmente. Ni siquiera un movimiento de cejas. Deberías tomar nota, Cliff. La primera impresión que el Papa tuvo de mí se endureció irrevocablemente antes de que mi pequeño y blando cerebro se diera cuenta de lo que estaba pasando. Era demasiado tarde. El Papa me confundió con un malote. Mis disculpas. Investigué un poco con anterioridad. El Papa comenzó a leer un documento cercano con una ligera sonrisa. Rudeus Greyrat. Pariente consanguíneo de la distinguida casa de Notos Greyrat. Hijo de Paul Greyrat y pupilo del rey de la espada Gislan de Doldia. Quedaste atrapado en el incidente del desplazamiento, pero en apenas 3 años lograste regresar a tu tierra natal por tus propios medios. Poco después, te matriculaste en la Universidad de Magia de Ranoa y entablaste amistad con la princesa Ariel. Años más tarde, luchaste contra el dios dragón Orsted y te rendiste ante él. Trabajaste entre bastidores durante la agitación en el reino Asura para derrotar tanto al dios del agua Reida, como al emperador del norte Auber. Presionaste para que Ariel Anemoy Asura asumiera su actual posición como gobernante. Después de eso,
Trabajaste para expandir tu ejército privado por tierras de todo el mundo mientras persuadías a aquellos en el poder para que cooperaran con el dios dragón Orsted. Me estoy perdiendo algo. No está mal. Pero nada oscuro, no es que hiciera nada de eso en secreto. Todo estaba ahí para encontrarlo si alguien quería. Además, el Papa no puede tener secretos. Su biografía es analizada por miles de personas. Una investigación como esta simplemente nivela el campo de juego. Dicho esto, no todo fue correcto. Hay 3 errores. De ninguna manera regresé del continente demoníaco solo con mis fuerzas. Tuve la ayuda de un guerrero super llamado Ruigerd. No fui yo quien derrotó al dios del agua reída, fue el dios dragón Orsted. Del mismo modo, Auber fue derrotado por los esfuerzos combinados del rey de la espada Gislan y el rey de la espada Eris. Por último, y de lejos lo más importante, me gustaría añadir que de hecho soy pupilo de la maga de agua de nivel rey Roxy Migurdia. Oh Dios, alguien honesto, ya veo. El Papa asintió para sí y escribió algo en una hoja cercana. No sabía lo que había escrito, pero realmente esperaba que hubiera añadido la parte en la que decía que yo era alumno de Roxy. Entonces, ¿significa eso que tu razón para vender estas figuritas de super es saldar tu deuda con su raza? ¿No estarás conspirando para derrocar al gobierno aumentando las tasas de alfabetización? Así es. Ya veo. ¿Qué tenía que ver el aumento de la tasa de alfabetización con el derrocamiento de un gobierno? Supongo que era la misma lógica que la de una mariposa que provoca un tornado con el batir de sus alas. Entonces puedo preguntar, ¿por qué solicitas a la gente que coopere con Orsted? Para que el mundo pueda estar preparado para luchar contra el rey demonio Laplace cuando resucite dentro de unos 80 años. El Papa no pestañeó ante esa respuesta. Se limitó a sentir con comprensión. Ya veo. Así que aprovechaste a Cliff para llegar hasta aquí y solicitar mi cooperación, ¿no? Si deseas que el dios dragón salve tus fuerzas, harás lo que yo diga, eso es cierto. No, eso no es correcto. Tuve la sensación de que este viejo ya había entrado en modo de negociación. Por mí, perfecto, al final íbamos a negociar. Pero tenía que dejar clara mi postura. El aliado que realmente quiero es Cliff. Bueno, debo esperar que apoyes a Cliff desde las sombras. No. Es cierto, esa era mi intención al principio, pero Cliff me dijo que quería probar hasta dónde podía llevarlo su propia fuerza, así que decidí no hacerlo. En todo caso, me mantendré totalmente al margen hasta que establezca su propio poder dentro de la Iglesia. Al oírlo, el Papa esbozó una sonrisa. Era la cara de un anciano que acaba de enterarse de que su nieto ha sacado 100 puntos en un examen. Ya veo, así que Cliff realmente te dijo eso. Lo hizo. Así que por favor, trátame como si fuera solo un humilde siervo del dios dragón por hoy. Le dije la verdad. Ya me había investigado, aunque había algunos agujeros en su información, había captado lo esencial. ¿Quién sabía qué más había descubierto? Así que mejor no mentir y que me pillaran. Puede que los tontos favorecieran la honestidad, pero es un tipo de tontería agradable. Tengo 2 peticiones. Quisiera ayuda para crear una banda de mercenarios, y permiso para vender las figuritas de Super. De momento el asunto con la casa de la Tría podía esperar. Eso era personal. De todos modos, tener algunas conexiones fortalecería mi posición allí. El Papa me miró mientras una sonrisa se dibujaba sutilmente en su rostro. Era como una cara de póker, podía tener una sonrisa, pero su expresión no delataba nada. Las relaciones humanas, una vez establecidas, nunca pueden romperse. Por mucho que algunos lo intenten. Afirmó el Papa, sin dejar de sonreír. Me pregunté si era una advertencia. Tal vez para mí, por hacer mi petición como alguien aislado de Cliff. O tal vez para Cliff, que quería separarme para probar su propia fuerza. Así que, en vista de tu conexión con Cliff, te ayudaré con tu banda de mercenarios. Así de fácil, ya tenía mi deseo. Tenía mis dudas sobre por qué no parecía pedir nada a cambio, pero solo necesité un momento de reflexión para llegar a él. La parte de a la luz de tu conexión con Cliff fue su recompensa. Y eventualmente, una vez que Cliff creciera lo suficiente,
sería un activo para él y los papalistas. Para el Papa, esto era una inversión celestial. Sin embargo, el permiso para las figuritas de super resultará difícil. ¿Por qué? Tengo una posición como Papa y como figura principal de los integracionistas de demonios. Sin embargo, últimamente los cardenalistas que propugnan la expulsión de los demonios han ampliado su influencia. Actualmente, simplemente no tengo la influencia para conceder permiso para vender estas figuritas de super por mi cuenta. ¿Y cómo el próximo Papa seguramente será elegido entre los cardenalistas? ¿Lo entiendes? No. El Papa me miró entonces. Como si me estuviera diciendo implícitamente que necesitaba aplastar a los expulsores de demonios para conseguir lo que quería. Pero, ¿lo haría ahora? No me oponía a ser un agente del Papa. Repudié a la Casa de la Tría después de una pelea, así que ya estaba bien encaminado para ser su enemigo. Lo siento mucho, Terese, pero aplastaría a los expulsores o a cualquiera que se cruzara en mi camino. Espera un momento. ¿Eso no contaría como ayudar a Cliff? Era una zona gris. Cliff necesitaba enemigos para impulsarse a superarse. ¿Y si esos eran también mis enemigos? ¿Debería contenerme? Pero espera, si me convertía en un activo para la Iglesia Milis, ¿no contaría eso como un logro para Cliff? ¿Algo de esto era correcto? Para ser claros, tengo tu apoyo con la banda de mercenarios. Correcto. Lo tienes. Entonces, por hoy, estaré encantado de aceptar tu trato con respecto a la banda de mercenarios. Todo lo demás podía esperar, no había que resolverlo todo en un día. Además, para empezar, vender las figuritas de super no formaba parte de mis planes para esta reunión. Si contaba con el apoyo del Papa para formar la banda de mercenarios, entonces era mejor dejarlo mientras estuviera por delante. Ya veo. Es una pena. La sonrisa del Papa se mantuvo firme al concluir la reunión. Cliff tenía otros asuntos que atender, así que dejé solo la sede. Uf. Solté un enorme suspiro en cuanto salí. Estaba agotado. Primero la chica bendita, luego el Papa. Enfrentarme a dos personas excepcionales en un solo día. Ambos tenían algunas excentricidades salvajes, y cada uno pertenecía a facciones opuestas. El Papa, un integrista de demonios. La chica bendita, protegida por los cardenalistas que impulsaron la expulsión de los demonios. Si me pidieran que escogiera un bando, entonces no había duda de que me uniría a los integracionistas, el bando del Papa. Eso me enfrentaría a los caballeros del templo, que estaban alineados con los expulsores de demonios. También en esas filas están la Casa de la Tría, y por extensión Terese. Terese ya me había salvado el pellejo 2 veces. Despreciaba al resto de los Latría, pero no podía ignorar mi deuda con ella. Además, la chica bendita no parecía una mala persona. Supongo que podría contar ese séquito en su contra, pero no lo hagamos. Sería prudente posponer la toma de partido todo lo posible. Y ojalá yo fuera el sabio perfecto que lo hubiera conseguido. Demasiado para mis planes e ideales. De todos modos, quedar con la chica bendita unas cuantas veces más me pareció una buena idea. Quería tener una mejor idea de cuál era su habilidad. Quizá ver si era discípula de Itogami, lo cual, para ser sincero, sería imposible de averiguar. Hipotéticamente, si ella fuera una discípula, eso complicaría mi misión aquí en formas que no podía preparar o prever. En el reino Asura, Itogami no había interferido en mi trabajo de crear la banda de mercenarios. Así que mi trabajo suponía una amenaza para Itogami, ¿o no? Si intervenía, al menos sería una pista. Pero no tenía forma de saberlo, y darle demasiadas vueltas solo me llevaría a dar vueltas en círculos. Tenía que pensar que lo que estaba haciendo importaba, y que él no había interferido en mi anterior trabajo contra él. Así que actuaría asumiendo que no interferiría aquí. Reservaría mi búsqueda de discípulos para cuando me encontrara con interferencias, o para cuando sintiera que algo iba realmente mal. Por el momento, no había escasez de jugadores sospechosos en este juego. La chica bendita, Claire, el Papa. Pero enredarme en nudos paranoicos había sido mi perdición en el pasado. Podía evitarlo creando rápidamente la rama de la banda de mercenarios,
instalando la tableta de contacto y poniéndome en contacto con Orsted de inmediato. Sí. Por ahora, la reunión de hoy me había conseguido el apoyo del Papa. Ese era mi punto de partida. Exploraría edificios potenciales para la banda de mercenarios, y luego compraría uno. Allí instalaría la tableta de contacto y el círculo de teletransporte de emergencia. Después de todo eso, finalmente tendría mi llamada de negocios con Orsted. Muy bien. Primera orden del día, elegir un edificio. Siguiente movimiento, decidido. Podía dejar que Aisa se encargara de los detalles. Había un montón de cuestiones a tener en cuenta, como cuál debía ser nuestro distrito y con qué comerciante debíamos hacer negocios. Conociendo a Aisa, su mente ya estaba trabajando en el problema. Era un alivio tener una compañera de confianza. El problema era Zenith. Si Aisa la dejaba atrás para recorrer la ciudad, no tendría a nadie que cuidara de ella. Pedirle a Wendy que lo hiciera era una opción, pero bueno, esto tenía que ser una decisión de grupo. Debería volver a casa y discutirlo con los demás. Tomé un carruaje de caballos para cruzar la ciudad y regresé a la residencia de Cliff, en el Distrito Divino. El sol se estaba poniendo. Me estaba entrando hambre, así que estaba deseando cenar. Y la comida. Era tan agradable tener huevos frescos aquí. Huevos cocidos, huevos fritos, tortillas. También teníamos pan, así que probablemente también podría hacer chuletas de cerdo. La presencia de un solo huevo abre la puerta a nuevos mundos de delicias culinarias. Nuevos horizontes de alegría que explorar en cada comida, con cada huevo. Menos mal que traje a Aisa, alguien que sabía cocinarlos. Estoy hambriento, en serio tengo hambre. ¿Cómo que aún no ha vuelto? En cuanto regresé, oí a Aisa gritar con furia. Me apresuré a entrar en casa y encontré a mi hermana pequeña acorralando a Wendy. ¿Por qué la dejaste salir de casa? Pepero, él dijo que estaba bien. ¿Por qué creerías algo que te dijo un extraño? Oíste lo que hablamos anoche, ¿verdad? ¿Por qué no le contaste a alguien lo que estaba pasando? ¿Qué te hizo pensar que no podría haber esperado hasta mañana? Si hubieras podido esperar unos minutos, habría vuelto a tiempo, también podrías haberle preguntado a mi hermano. Quiero decir, escuché lo que hablaste, pero, bueno, realmente no lo entendí, y esa persona dijo que estaba bien. Eso es todo lo que tienes que decir a tu favor, te digo que no estuvo bien. Espera, no me digas, has venido a sabotearnos. Aisa levantó el hombro y alzó el puño mientras Wendy se encogía de miedo. Es raro ver a Aisa tan enfadada como para gritar. Eso fue lo más profundamente que pensé en la situación mientras me acercaba por detrás de mi hermana y contenía su puño levantado. Aisa, cálmate un poco. Cállate. Me apartó de un manotazo. Pero al menos ahora Aisa se dio cuenta de que yo estaba allí. Oni-chan. Lo siento. Aisa se agarró el brazo con el que me había golpeado y agachó la cabeza. ¿Qué ha pasado? Debería empezar por pedir los detalles. Si hubo una pelea, supuse que ambas estaban un poco equivocadas. Pero Aisa mantenía el rostro pálido. No contestaba. No era propio de ella, no le daba vergüenza compartir sus opiniones. Yuimem. Al parecer incapaz de soportar el silencio, Wendy trató de llenarlo. Bueno, esta tarde vino una persona llamada Gis. ¿Vino Gis? Dijo que se sentía mal por Zenith, ya que estaba encerrada en casa después de finalmente llegar, así que la llevó fuera. Así que esto es a lo que Aisa estaba reaccionando. Y no han vuelto. Toda la sangre se drenó de mi cabeza en un instante. Respiré hondo. Aisa, necesito que me expliques todo con calma. Desde el principio, ¿puedes hacerlo por mí? Sí. Aisa empezó a hablar. Esa tarde, Gis fue a casa de Cliff. Se presentó como un amigo de Zenith que venía a ver cómo estaba. Aisa no lo vio personalmente, pero después de oír a Wendy describir su aspecto, su forma de hablar, su estatura, su equipo y de qué hablaba, ella estaba bastante segura de que se trataba de Gis. Aisa tuvo que preguntar qué había pasado porque no estaba allí. ¿Dónde estabas, Aisa?
Me imaginé que necesitaríamos un montón de cosas para vivir aquí, así que fui de compras. Wendy no sabe leer, y probablemente no sabría lo que necesitábamos, así que lo hice yo. Lo siento. Oh, no, está bien. Aisha tuvo un lapsus de juicio, y durante ese lapsus ocurrió algo que nunca podríamos haber predicho. Estas cosas pasan. La gente mete la pata. No pasa nada. Gis charló un rato con Wendy y Zenith. Y entonces, Gis dijo, me siento mal por Zenith, toda encerrada en casa después de por fin haber vuelto. La llevaré a ver los lugares de interés. Y Wendy lo permitió. Una parte de mí estaba tan estupefacta que quería agarrarme la cabeza y gritar. Ella había estado allí cuando hablamos anoche. ¿No se había enterado? Pero no podía culpar de todo a Wendy. Ella no vio lo horrible que eran los latría por sí misma, solo tenía conocimiento de segunda mano. Tenía sentido que no entendiera que eran peligrosos. Además, Gis tenía facilidad de palabra, si no tenía nada más a su favor, podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Yo también había planeado enseñarle la ciudad a Zenith, así que no podía culpar a Wendy por bajar la guardia y pensar que quizá una salida de 1 hora con un amigo estaría bien. Salí corriendo enseguida a buscarlos, pero no encontré nada. En cuanto Aisha regresó de la compra y se enteró de lo ocurrido, saltó por la puerta y buscó por todas partes, en vano. Incluso cuando la tarde se convirtió en crepúsculo, ni rastro. Incluso cuando regresó a casa con la vana esperanza de que hubieran aparecido mientras ella estaba fuera, no habían vuelto. Sin saber qué hacer, Aisha descargó su frustración con Wendy, y ahí llegué yo. ¿Qué hacemos, Oni-chan? Yo fui quien dijo que aquí estaríamos a salvo. Todo es culpa mía, no, ¿qué hacemos, qué hacemos? Aisha estaba enloqueciendo como pocas veces la había visto, casi lloraba. Lo primero que había que hacer era tranquilizarla. Cálmate. Estamos hablando de Gis. Probablemente se olvidó de lo que prometió y la llevó por toda la ciudad. Pero, ahora mismo, no tenemos ninguna pista de dónde está Madre Zenith. Mira, cálmate. Una parte de mí también se estaba poniendo nerviosa. Pero era Gis con quien estaba, podía tener la destreza en combate de un cachorro mojado, pero era un tipo listo y digno de confianza. De todas las personas que podrían haberse llevado a Zenith, me tranquilizaba un poco más que fuera él. Por la misma razón, estábamos hablando de Gis. Probablemente se distrajo, fue detrás de algo tonto, y luego perdió la noción del tiempo. En cualquier momento, podría aparecer por esa puerta y decir con una risita, ah, lo siento, hermano, me encontré con un viejo amigo y tuve que ponerme al día. Por ahora, esperemos un poco más a que vuelvan. Esa fue mi decisión. Pasó el tiempo. El sol se puso. Finalmente, Cliff regresó del trabajo, con el cansancio reflejado en el rostro. Zenith y Gis, sin embargo, se quedaron fuera. A ver, no diría que fue tiempo perdido. En esas horas, Aisha y yo pudimos calmarnos. Eso pensé. Lo siento. Pero por favor, no la tomes con Wendy. Ella no quería hacer nada malo, no creo. Cliff regañó a Wendy, con firmeza pero con justicia, y se aseguró de que supiera que seguía de su lado. Probablemente él tampoco había previsto que algo así pudiera ocurrir. Al principio la contrató para tareas domésticas ligeras. Y dado que había llegado a su edad sin conseguir ni empleo ni una familia de acogida, Cliff tenía que saber que no iba a ser el cuchillo más afilado del cajón. Pero no estaba bien reñir a alguien por sus defectos. No llores por la leche derramada, mejor límpiala. Voy a salir a buscar. Cliff, mantente alerta por si aparecen por acá. ¿Ese seguro? Era alrededor de la hora de cenar cuando decidí salir en su busca. Quizá tardé demasiado en decidirme. Pero si me permites una excusa, te prometo que me habría tirado por la puerta en un instante si hubiera sabido que Zenith estaba sola. Sin embargo, se había ido con Gis, si la historia de Wendy era cierta, entonces Zenith debería seguir con él. Puede que el chimpancé fuera demasiado cobarde para enfrentarse a una pelea, pero cualquier otro reto al que se enfrentara no supondría ningún problema para él. Ya fuera recopilando información, trazando mapas, comprando, cocinando,
realizando tareas de mantenimiento o incluso haciendo chequeos médicos a los miembros de su grupo. Era un jugador estrella en todos los sentidos. Así que, por alguna razón, tuve la idea de que Zenith estaría bien. Pero cuando pensé en ello, me di cuenta de que su inutilidad en la batalla era de hecho un defecto fatal. Si tenía que luchar, no sería capaz de proteger a Zenith. Giz había desarrollado una habilidad para evitar el peligro para compensarlo, pero aún así algo podía salir muy mal. Zenith podría espaciarse y pisar el pie de un viejo de aspecto rudo. Incluso había mujeres que no dudarían en dar un puñetazo solo por mirarlas raro. Y Giz era un demonio. ¿Qué pensaría la casa de la Tría si por casualidad vieran a Giz y Zenith juntos a solas? Dirían que no la dejé quedarse en su propia casa, pero allí estaba, sola con un demonio. Podrían decidir atacar y llevarse a Zenith por la fuerza. Oh, espera. Tal vez los Latria estaban detrás de esto. Conociendo sus recursos, el Giz que vino antes podría haber sido un impostor. Podrían haber buscado a alguien con apariencia, complexión y modales de habla similares, y luego haberlo hecho pasar por Giz para convencer a Wendy de renunciar a Zenith, tal vez. No es que fuera fácil de imitar. Por último, y tal vez estuviera paranoico por siquiera considerarlo, existía la posibilidad de que Giz fuera discípulo de Itogami. ¿Por qué estaba aquí si odiaba tanto al país sagrado? Me volví a poner la túnica y la armadura mágica y salí de casa. Aisa siguió mi ejemplo como si fuera lo más natural del mundo. ¿Dónde vamos primero? Nos separamos. Debía estar ansiosa por la desaparición de Zenith. Si lo estaba, era vital que mantuviera la calma. No, no puedo arriesgarme a que te secuestren. Iremos juntos. Ve bien. Entendido. A Aisa se le cortó la respiración al oír la palabra secuestro. Tenía que haber considerado la posibilidad. A fin de cuentas había muchos secuestradores en este mundo. Sin embargo, no era tan probable. Tal vez no si hubiera estado dando tumbos sola, pero estaba con Giz. Golpear a Giz para hacer esclava a Zenith fue mucho trabajo. Si yo estuviera en su lugar, encontraría un objetivo diferente, más indefenso. Tras unos pasos, de repente me detuve. ¿Dónde se suponía que tenía que mirar primero? Mierda, estoy desvariando, supongo que no me había calmado del todo. La gente no se calmaba simplemente diciéndoselo a sí misma. Necesitaban respirar hondo. Jaf. Uf. Había alguien más inteligente que yo a mi lado. Tenía que hablar con ella. Aisa. ¿Dónde crees que está Giz? Tal vez en el distrito de los aventureros. Tu razonamiento. Antes Giz dijo que no podía entrar en el distrito divino, y no creo que fuera al distrito residencial cuando tantos seguidores de Milis viven allí. Si está entre el distrito de los aventureros y el distrito del comercio. Bueno, Giz es un aventurero, así que creo que hay más posibilidades de que esté en el distrito de los aventureros. De acuerdo. Vamos para allá. Sabía que podía contar con Aisa, era una pensadora rápida. No teníamos tiempo que perder. Démonos prisa. Dije. Bien. ¿Deberíamos usar un caballo? Todavía tenemos uno del carruaje, ¿verdad? Un caballo. Todavía no era capaz de montarlos. Quiero decir, sabía lo básico. Había practicado un poco y sabía manejar un carruaje. Pero estaba lejos de ser lo suficientemente hábil como para montar donde quisiera en una situación de emergencia. Pero Aisa no tenía de qué preocuparse. Cuando realmente lo necesitaba, podía moverme tan rápido como cualquier caballo. No necesitamos uno. Llevé a Aisa en brazos como una princesa y acumulé maná en mi armadura mágica. Piernas, listas. Todos los sistemas, listos. Había practicado neutralizar el impacto del aterrizaje muchas veces. Aisa, agárrate fuerte. El cuerpo de Aisa se tensó mientras se aferraba con fuerza a mi bata. Me aseguré de sujetarla para que no se moviera de su sitio. No, para. Estoy seguro de que dijo otras cosas, pero las ignoré. Zenith había desaparecido. Esto, de todas las cosas, no era una coincidencia.
Tal vez Gis lo hizo, o tal vez fue obra de los Latria. Tal vez los papalistas tenían una oscura agenda oculta. Tal vez nos habíamos envuelto en los designios de la chica bendita. O tal vez esto fue obra de Itogami. Agonizar sobre la respuesta no solucionaba nada. Dudar no solucionaba nada. Arrepentirse no solucionaba nada. Ya habíamos dejado pasar demasiado tiempo, y entre el largo día y mi estado mental, me encontraba mal. No tenía ni idea de quién era un aliado en mi visión, ni de quiénes eran mis enemigos. En una lucha contra Itogami, nunca se sabe a ciencia cierta. No íbamos a repetir lo del reino de Sirone. Había aprendido de mis errores. Me preparé para lo que viniera y salté al cielo nocturno. Fin del volumen 20.